Hola, soy Edmundo Sugasti, bloguero, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. En los videos anteriores hemos conocido cómo se compone la Biblia en dos testamentos, por qué se les llama así, qué es el canon de la Biblia, qué libros lo componen y por qué libros están en las Biblias católicas y por qué no están en las otras Biblias, cuáles son los libros apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y por qué no son parte del canon. Y conocimos algunos de estos libros apócrifos como el libro de Enoc y el Evangelio de Judas. Espero que tras esta introducción, muchos o por lo menos algunos de nuestros amigos que nos ven tengan interés en leer la Biblia. Veremos ahora por qué es tan importante leerla. ¿Por qué es la palabra de Dios? Si eres creyente, la Biblia nos revela su mensaje. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Qué quiere de nosotros y qué podemos esperar de Él? Debe ser parte indispensable de nuestro alimento espiritual. Mateo 4:4b nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el fundamento de la fe cristiana y con tantas falsas enseñanzas, conocerla nos da la pauta para reconocerlas. Si no eres creyente, pero estás en un proceso de búsqueda de la verdad, el reto de Jesús que les propuso a los judíos del templo me gusta a mí particularmente. En Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este no es un reto intelectual, aunque ciertamente si la estudiamos seriamente también la podemos entender intelectualmente. Es un reto moral. Si realmente estamos interesados en querer hacer lo bueno, la voluntad del Creador y amo del mundo, nos daremos cuenta si la doctrina, esto es la enseñanza, es de Dios o no. Y si no eres creyente y crees que ni Dios existe ni pueda revelarse en la Biblia, pues es mejor que no pierdas tu valioso tiempo, pues es un libro muy extenso. Y si vas a leer la Biblia, tal vez te preguntes, ¿qué Biblia leo? Y es una buena pregunta. Sin embargo, vamos a dejar desde el principio claro que solo hay una Biblia. El contenido y mensaje es esencialmente el mismo en todas. La salvedad más importante es que en la Biblia católica hay 73 libros, en la ortodoxa un poco más, y en las protestantes solo 67. Es una diferencia que representa como un 10% de la extensión total y solo concierne el Antiguo Testamento. Hablo más sobre esto en el video Los libros apócrifos o deuterocanónicos. Sin embargo, sin menospreciar ninguna parte de la Biblia, el 90% restante contiene los libros más relevantes, como son todo el Nuevo Testamento, el Pentateuco, que es la Torá judía, todos los profetas mayores y menores, salmos y proverbios. La diferencia de ese 10% se refleja más básicamente en los libros históricos y sapienciales. Las Biblias son las versiones. A menos que sepamos leer en hebreo, arameo o en griego koiné, leeremos una traducción en nuestro lenguaje, en nuestro caso el español. Y estas traducciones son versiones. Y hay dos grandes tipos de versiones o traducciones. Una serían las textuales, que procuran apegarse a los textos más antiguos, y esto porque los originales no existen, los que escribieron directamente los apóstoles, los profetas no existen. Lo que tenemos son textos muy antiguos y muy completos que son bastante confiables. Y tenemos por otro lado las paráfrasis, que parafrasean, procuran transmitir el lenguaje en una forma más entendible a lo que hablamos actualmente y con las expresiones más comunes que usamos. Para entender esto, veamos, por ejemplo, el versículo Proverbios 13:23. En la versión Nácar Colunga, una versión clásica católica, dice: lo que rotura el pobre da pan en abundancia, pero por falta de equidad sobreviene la ruina. Ahora veamos una versión clásica protestante, la Reina Valera 60. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y finalmente veamos la traducción del lenguaje actual. En los campos de los pobres hay comida de sobra,
donde hay maldad, todo se pierde. Veamos otro, Romanos 12:20, la Reina Valera 60 otra vez. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La Nueva Versión Internacional dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y la versión Dios habla hoy, una paráfrasis, dice: y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que la forma más fiel de traducir el texto dice que se amontonarán ascuas de fuego sobre la cabeza. Pero es una expresión muy rara. Nos imaginaríamos que le echamos a lo mejor carbones encendidos a alguien en la cabeza. Y eso suena muy rudo, difícil de entender. Pero era una expresión. Simplemente quería decir que alguien por la vergüenza se enrojecía y nosotros ahora entendemos más que le arde la cara de vergüenza. Entonces, estos son ejemplos de cómo pueden ser para bien o para mal. A veces nos conviene mejor tener una traducción más fiel, pero a veces nos conviene tener una traducción que podamos entender mejor. Ahora, hablar de versiones de la Biblia es todo un tema, pero vamos a quedarnos ahora con esto que es lo más básico. Tipos de Biblia, estudio. Finalmente, y en aras de simplificar el tema, veamos una última forma de clasificarlas. Y básicamente son que podemos encontrar Biblias que son muy sencillas, que básicamente contienen los textos y ya. Algunas otras van un poquito más lejos, tienen lo que se llaman referencias cruzadas, que indican que algún texto de una parte o un libro de la Biblia cita o se repite o se relaciona con otro texto en otra parte u otro libro de la Biblia. También pueden tener algunas notas sobre palabras o algunas indicaciones breves y menores. Y luego también tenemos las Biblias de estudio, que incluirán introducciones a las diferentes partes y libros de la Biblia y con comentarios que pueden ser breves o muy extensos sobre diversos pasajes, versículos o doctrinas de la Biblia. Estos comentarios pueden aportar información de palabras, de historia, de doctrina, diferentes enfoques proféticos, devocionales, textuales, culturales, en fin. Y ciertamente, dependiendo de qué iglesia provenga esta Biblia de estudio, bueno, nos transmitirá la doctrina que se sigue en esa iglesia. Puede ser la católica, la ortodoxa, alguna iglesia protestante, en fin. ¿Qué recomiendo? Primero que nada, que la leas. Eso es lo más importante. Todas las demás recomendaciones que voy a decir son secundarias. Si alguna de esas recomendaciones te estorba para que la leas, simplemente léela. Si eres católico y así lo prefieres, lee una Biblia católica. En buena medida es la misma. Si eres ortodoxo, igual, lee alguna Biblia ortodoxa. En cuanto a versiones, una clásica muy buena es la Reina Valera 60, que fue la primera traducción al español, o la primera traducción al español católica, la Nácar Colunga. Si quieres leer un lenguaje más moderno, está la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, la Dios habla hoy, que tiene el visto bueno de la Iglesia Católica. Todas esas son buenas opciones. Si quieres algo intermedio entre fidelidad y lenguaje moderno, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas son muy buenas opciones. Pero dentro de las recomendaciones, tal vez la más importante es que procures leerla sin comentarios. O sea, no leas una Biblia de estudio, que pueden ser muy buenas, pero para empezar, entre más directa sea la comunicación entre lo que Dios nos revela y tú mismo, es mejor.
que no haya comentarios que te estén aportando alguna doctrina en particular, léela tú directamente. Eso es lo que yo te recomendaría más. Bueno, pues hasta aquí llegamos sobre qué Biblia leer. Luego veremos en la siguiente semana cómo leerla. Y posteriormente veremos otros temas como por qué es confiable la Biblia y muchos otros más. Como siempre, bueno, les agradeceré que se suscriban, reciban notificaciones, le pongan me gusta, lo compartan, pongan los comentarios que gusten y me sigan en los foros de Quora, en el blog, en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima semana. Gracias. Nos vemos.